León XIV ha sacudido a la Iglesia y al mundo entero de los que profesan su fe en otras denominaciones e incluso agnósticos. Su comportamiento, sus pasos calculados son la prueba viviente de que no necesitas fingir para llamar la atención. Auténtico, y eso en sí mismo es revolucionario. Basta un discurso del Papa puede cambiar el curso de una economía. Un ejemplo de esto fue en 2013, cuando los analistas creían que la elección de un anillo de plata por parte del predecesor del Papa Francisco provocó que el oro cambiara en su valor. Ahora Leo XIV, un señor de 69 años, que en su esencia recuerda a un niño tonto sin pretensiones. Hablar un poco sobre ser siempre consciente de la gente que te rodea y tomar decisiones despacio y en paz. Queridos, eso molesta a mucha gente. León XIV no tiene el más mínimo interés en agradar a todo el mundo. Se le nota en cada gesto que hace a partir de ahora, seguro de que la Iglesia tomará nuevos rumbos, y eso significa que cada decisión que tome será cuanto más preciso, más quirúrgico será el problema. Y entonces el mundo empezará a prestarle atención. Con cada noticia que surge del Vaticano, los analistas se vuelven en los pasillos de la curia, susurros y miradas inquietantes hacia los que la curia es una especie de organización dentro del Vaticano, que es similar a una organización política que ayuda en la gestión del Vaticano. Algunas decisiones, porque un papa en plena era de la comunicación rechaza el suntuoso palacio, prefiere una vivienda sencilla porque sus masas ya no son retransmitida a millones, pero celebrada en modestas capillas sin un solo destello. La Iglesia no es un escenario, sino una oración. Le habría dicho a un diácono justo en los primeros tiempos. Esta frase simple y directa ya era una ruptura del protocolo tan radical que hizo temblar a las bases. Por la violencia, sino por una quietud aterradora. Era un visionario o un perturbador de lo que realmente ocurría en el mundo. Mente de este pontífice que parecía operar en otra dimensión. Los primeros movimientos fueron casi silenciosos, imperceptible para el profano, pero un verdadero terremoto para quienes respiraron el aire del Vaticano. Constata breves cambios de nombres que para los iniciados significaba un drástico reajuste. Figuras poderosas con décadas de influencia y una fuerte presencia mediática se retiraron discretamente sin ningún alboroto ni escándalo, solo la ausencia de sus lugares. León XIV eligió pastores de bajo perfil, sin redes sociales, sin ambiciones evidentes, pero con una reputación inquebrantable de profunda vida interior y fidelidad doctrinal, uno de los que pasó casi desapercibido para la prensa. El nuevo secretario internacional de seminarios era un obispo africano de contemplativa que pasó años en una comunidad rural sin electricidad y rechazó ascensos por más de una década. El Papa León X le encargó que guiara la formación de los futuros sacerdotes. Movimiento se leyó como un claro mensaje de que la Iglesia no necesita gestores, necesita santos. Y en este silencio operativo, en la elección de la invisible, era la semilla de un misterio mayor, de un propósito que nadie podía descifrar. Completamente el viento de Juan 3:8 soplaba con fuerza. El viento sopla donde quiere, y tú oye, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, que nace del Espíritu. Y en el Vaticano soplaba un viento que nadie podía imaginar. Esperaban las nuevas raíces, la poda espiritual en el corazón de la Iglesia, la terremoto, pero no se detuvo en los nombres, profundizó en los silencios que guardaba León. Un ritmo pausado de audiencias públicas, pero sus reuniones privadas, estas se han multiplicado exponencialmente, ya no con jefes de Estado, sino con monjas religiosas. Misioneros laicos contemplativos, enclaustrados que viven aislados del mundo, silenciosos, que ni siquiera aparecen en los informes anuales que recibieron en su pequeña capilla privada.
no por protocolo formal, sino porque el Papa quería discernir de lo que los ojos no ven. Y eso, amigos míos, es algo nuevo que desconcierta, que rompe el esquema de control institucional y pone al testimonio en el centro de la balanza. Un cardenal que le acompañaba a una de estas reuniones le confió en privado sobre el Santo Padre no busca la eficacia, busca el fuego, quiere saber dónde está el espíritu, sigue ardiendo y desde ahí puedo reconstruirlo. Esta frase resume el momento vivida por la Iglesia, porque lo que hace León XIV no es una reforma, la poda estructural es una poda espiritual. Y la poda, por necesaria que sea, es siempre herida. Es por lo que muchos dentro de la Iglesia se sienten tan incómodos, no porque el Papa les acusó, no porque hubiera emitido condenas, sino porque simplemente empezó a actuar con coherencia radical. Y cuando alguien se vuelve coherente con él, cruzar todo lo demás, inevitablemente comienza a temblar en la última audiencia general. Leo Exker se acercó a sus decisiones. Pronunció una sola frase que para muchos, Bastos, se dio cuenta de que se refería al camino que acababa de recorrer como pastor de una iglesia a veces cansada, confundido, pero aún sediento de lo eterno, el verdadero impacto. Entonces, no estaba en sus palabras, sino en su forma de caminar y en su presencia en tiempos en los que se espera de un papa que haga grandes cosas, grandes acontecimientos. León X optó por la escucha prolongada y el retiro interior por silencio operativo. Esto no genera titulares, pero créanme que produce el Vaticano, que había respirado protocolo y cálculo. Veía ahora la lógica. Las oficinas que solían ser el centro de la toma de decisiones ya no recibían la misma atención. Los que antes habían sido influyentes con sus redes ahora se sentían perdidos y desconectados, y los que vivían en obediencia silenciosa en las periferias empezaron a ser llamados a servir. Una reordenación, sí, pero no superficial. Era una purificación, un tipo de cuaresma eclesial, y como toda cuaresma, viene con ayuno, con dolor, con renuncia, sino también con esperanza. Y esa esperanza, aunque todavía susurrada, ya se podía sentir, porque el pueblo fiel está tan a menudo confundido por la polarización, finalmente reconoció a un pastor que actuaba desde el corazón de Dios, no con aplauso fácil, sino con la oración. León XIV dejaba hablar a la propia cruz, y al verdad es que cuando se vive con verdad, sacude el mundo. Voces de silencio el Papa y el pequeño centro oculto de la fe. Lo que ocurre en Roma no se limita a decisiones aisladas, es un proceso que, aunque silencioso, es tan claro como el Papa radical León XIV, está desmontando paso a paso la lógica del poder que ha arraigado en la Iglesia durante años, quizá décadas. Lo hace sin levantar la mano, la voz sin escándalos mediáticos, sin tener que señalar con el dedo a la gente. En concreto, simplemente actúa en una dirección diferente. Y para aquellos de nosotros que solíamos vivir con acomodado en la inercia institucional, es el terremoto real. Uno de los momentos más revelador ocurrió hace unos días. Casi sin dejar constancia, el Papa convocó una reunión privada con un pequeño grupo de superiores generales de congregaciones religiosas en lugar de presentar un discurso formal como había pedido Prache. Escuchó en silencio sin interrumpir al final. Dijo una sola cosa con voz tranquila pero firme: la Iglesia no puede parecerse a más con una organización internacional. Cuando el espíritu desaparece, entramos en no era una crítica directa, era una advertencia. Procedentes de la fe, de la experiencia, de un sincero deseo de conversión, y la religiosa, allí presente, sabía que no hablaba en abstracto. Hablaba de la Iglesia real, de lo que estaba empezando a cambiar. Porque este Papa no está interesado en la imagen está interesada en un despertar del alma. Su reforma no busca el aplauso, busca frutos.
Por eso, cada uno de sus últimos movimientos, desde designaciones, incluso la desaparición de ciertos rostros mediáticos de los pasillos vaticanos, tiene un único objetivo: descentrar el ego, reenfocar la mirada y volver el corazón a Cristo. Hay un plan mayor: ser desplegado invisible a los ojos del mundo, pero palpable para los que buscan lo sagrado. Uno de los misterios más sonados aún sin anunciar oficial es la transformación que el Papa quiere promover en las celebraciones liturgias papales. Ya ha mostrado sus intenciones desde su elección. Se negó sistemáticamente a convertir la liturgia en un espectáculo. Las misas en Santa Marta, que solía ser retransmitida y seguida por miles de personas, simplemente dejó de serlo, no por secretismo, sino por reverencia. León XIV cree y dijo en particular que lo sagrado no está decisión, aparentemente necesita ser expuesta y recogida. Menor fue leído por muchos como un gesto contundente, porque en una época dominada para que la imagen opte por el silencio para el altar sin cámaras, para la oración sin testigos, es una declaración profética, un desafío directo a nuestro tiempo. Otro gesto que desató la alerta fue su negativa a aceptar ciertos actos públicos protocolarios que durante décadas formaban parte de la agenda papal sin anunciarlo. Simplemente dejó de asistir a ciertas recepciones y audiencias. Diplomacia y reuniones que no considera esenciales para su misión pastoral. No lo hace por desprecio, porque está convencido de que el tiempo del Papa pertenece a Dios y a su pueblo, no a los compromisos del mundo. Vivir el pontificado más recogido, más orante, más centrado, ha despertado reacciones encontradas. Algunos dentro de la curia se sienten desconcertados. Dicen que el Papa es imprevisible y rompe los esquemas de los demás, especialmente en las periferias del mundo católico. En diócesis pobres, en comunidades perseguidas, empezaron a sentir que este Papa por fin los representa, porque no vino a ser una figura de prestigio, vino a ser pastor que, aunque moleste a quienes esperaban otra cosa, es profundamente evangélica. La pregunta que flota en el aire es: ¿a qué más estará dispuesto a renunciar León X para reconducir a la Iglesia por el buen camino? Esencial: el altar sin cámaras, la liturgia y la presencia en el santuario del alma. En un reciente encuentro con un grupo de jóvenes religiosos, el Papa León XIV fue aún más lejos. Más directamente, haciendo una pregunta que resuena hasta hoy. Una de ellas, con la curiosidad de los inquietos, preguntó: ¿qué es lo más urgente que necesita la Iglesia hoy? León no dudó y respondió con la claridad de un trueno, recuperando su miedo a perder a Dios, porque cuando ya no duele alejarse de Él, entonces estamos perdidos, aunque tengamos estructuras perfectas. Fue una respuesta breve, pero escalofriante, que ha traspasado el barniz de una espiritualidad a menudo superficial. Este es el centro de su mensaje, la clave para descifrar el misterio que le rodea. No está pidiendo una iglesia eficiente y funcional, está pidiendo una iglesia verdadero arrepentimiento vivo, y por eso su estilo es desconcertante, porque en lugar de ser lanzando cambios visibles y ruidosos, está podando lentamente el autosuficiencia. En vez de centralizar el poder, lo disuelve. En vez de buscar protagonismo, propone oración, y esta, aunque no lo parezca, es la reforma más radical que se puede hacer porque no se ve, pero reorganiza todo desde dentro. Derribaron los muros desde dentro sin que la fachada revelara la revolución que se estaba produciendo. Las consecuencias de este estilo ya empiezan a sentirlo. Algunas figuras, acostumbradas a tener presencia constante en los medios de comunicación,
simplemente desapareció del foco de atención de otros, más los humildes fueron llamados a colaborar y guiar. El Papa no premia el carisma, premia la fidelidad en lo oculto. Esto es nuevo, esto me molesta, pero también se cura, lo que explica por qué hay tantos nervios de punta en algunos sectores de la Iglesia institucional. Porque este Papa no amenaza con palabras, amenaza involuntariamente su coherencia con su forma de vivir, el Evangelio sin concesiones, con su clara opción por lo esencial. La cuestión sigue siendo, hasta que donde esta coherencia llevará al León XIV, no ha llegado a mantener lo que hay, llegó como él mismo dijo en la misa del Espíritu Santo antes del cónclave para abrir las ventanas cerradas, a través del miedo y dejar entrar el aire del Espíritu. Y ese aire ya se siente, es fuerte, y es limpiar, es incómodo, pero es lo que purifica, y así, sin gritos ni decretos masivos, sin espectáculo, el Papa está reconfigurando el alma de la Iglesia, y por eso muchos ya le llaman el terremoto. En los últimos años hemos sido testigos del mayor silencio de los últimos tiempos. Iglesia que en muchos aspectos parecía desgastada y dividida, a veces atrapada entre discursos opuestos, como si tuviera que elegir entre tradición y modernidad, entre la rigidez o la disolución. En medio de esta tensión, el Papa León XIV no vino a tomar partido entre polos ideológicos, vino a romper este eje al completa, porque su mensaje, aunque sencillo, apunta a otra dimensión, de la buena dimensión espiritual. Está de acuerdo en que no hay duda de que estos actos traerían una posible renovación para el mundo. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, y si te gusta Documental de Paz, del canal Historias Descobertas, se lo agradeceremos. Fortalece el trabajo de traer nuevo contenido rico. Dios te bendiga entonces. Continuar el sacerdocio y pastorear de corazón, uno de los más simbólicos, y envuelta en el misterio, el Papa León X decidió recientemente visitar la ciudad, casi sin cobertura de prensa. Una visita imprevista a un monasterio de vida contemplativa en las afueras de Roma. Llegó sin cámaras ni periodistas, acompañado únicamente por un sacerdote y un hermano. Pidió pasar una tarde entera con las hermanas, no para hablar con ellas, sino para rezar con ellas. Eucaristía en silencio, se arrodilló en prolongada adoración y les dejó una carta manuscrita en la que la esencia de su pontificado: gracias por sostener la Iglesia de la invisibilidad. Usted es el centro oculto que mantiene a flote todo el cuerpo. Este gesto, para algunos insignificante, en punto de vista institucional, era espiritualmente explosivo, porque el Papa ponía de relieve lo que el mundo moderno ha olvidado, que el poder no está en el ruido, sino en la intercesión, que no es la visibilidad que garantiza la fertilidad, pero fidelidad oculta. Paralelamente, León X comenzó a pedir informes directos a los obispos sobre la de sus diócesis, pero no eran los habituales informes centrados en estadísticas o números. Giraban en torno a tres cuestiones esenciales, capaz de desorganizar cualquier estructura tan cómoda como si se celebra la Eucaristía. ¿Dónde está el silencio? Estas preguntas aparentemente sencillas están sacudiendo estructuras que durante años se han basado en la eficacia pastoral de la actividad constante de hacer cosas por encima del ser, y esa es la raíz del terremoto. Máquina que hizo de la Iglesia una institución agotada por su propio ritmo para devolverla a la fuente, en contemplación. ¿Qué pasaría si la Iglesia dejara de hacer y empezara para algunos? Esto suena romántico, para otros utópico, pero en realidad lo es profundamente evangélico y por tanto también profundamente revolucionario en ciertos sectores. Empezamos a hablar con preocupación del modelo León XIV. Impredecible, otros temen que esté desmantelando estructuras que ha costado décadas consolidar.
pero lo que ocurre en realidad es algo más sutil. Está quitando el barniz que ocultaba la fragilidad. Nos está dejando ver lo que realmente sostiene a la Iglesia y lo que no. Durante su último encuentro con varios cardenales latinoamericanos, el Papa fue directo al meollo de la cuestión. Palabras que resuenan como una advertencia profética. No tengo miedo de que la Iglesia sea pequeña, tengo miedo de que sea grande, pero vacías. Estas palabras se han filtrado a obispos y sacerdotes, generando no solo asombro, sino también un cierto examen de conciencia, porque señalan con uno de los grandes dramas de nuestro tiempo, es la pérdida de densidad interior. Y es, cuando Leo X golpea más fuerte, ya no permite que el activismo religioso le sirve de refugio, quiere autenticidad, no perfección, sino, ¿qué haríamos si la única medida del éxito fuera la profundidad del alma? Así que empezó a exigir que todos los obispos dedicaran un día completo por el mes de retiro personal. No es opcional, es obligatorio, y no se trata de reuniones o trabajos escritos, se trata de orar, silencio y examen personal. Muchos lo recibieron con alegría, otros con resistencia, pero el Papa no está negociando, está plantando raíces nuevo, y sabe que no hay raíces sin quietud. También preguntó a todos los de los castigos que revisan sus programas pastorales a la luz del Evangelio de Juan, capítulo 15, permanecen en mí y yo en vosotros. Usted, es decir, puso como criterio la permanencia, no la productividad, y esto, en una época obsesionada por los resultados, es una revolución espiritual. Otro gesto casi profético que dejó a muchos boquertos en suspenso temporal de nuevas canonizaciones, el Papa dijo que necesita revisar a fondo los criterios, no porque no haya santos, sino porque teme que la prisa por elevar a los altares a figuras populares sea diluyendo la comprensión del martirio interior, de la santidad silenciosa, de la fidelidad oculta. Pidió tiempo, pidió oraciones y pidió que no se confundiera devoción con presión mediática. El Papa dispuesto a parar la fábrica de santos para buscar una santidad más genuina. Esto es un misterio para el mundo, sino una luz para la Iglesia, la piedra en el vacío, el corazón de uno pastor que desafía al mundo. Este es el estilo de León X, que no quiere cambiar, por cambio quiere purificar. Y en esta purificación se manifiesta su verdadera audacia, porque no está sacudiendo el árbol desde fuera, lo está haciendo desde dentro, con firmeza, con paciencia, pero sin vacilaciones. En el Vaticano ya no hablan de reformas administrativas, hablan respetuosa y tranquilamente de hay una reforma espiritual en marcha, que aún no tiene nombre, que no se limita a un documento, sino que está en curso, dejando una profunda huella que ya ha empezado a remover los corazones, pero de dónde esta fuerza silenciosa llega, y es lo que más nos desestabiliza. Controlarlo, porque no depende de un programa, depende de un hombre que ha decidido, vive lo que predicas, y cuando un papa hace eso, la tierra tiembla. En las últimas semanas, una frase empezó a circular por los pasillos del Vaticano, dicha por unos con admiración y por otros con el Papa: no está reformando la Iglesia, la está purificando. Y el que pronunció esta frase por primera vez fue un obispo europeo quien, tras tener una audiencia privada con León X, salió visiblemente emocionado. No habló de decisiones políticas, no comentó los cambios estructurales, solo dijo con los ojos llorosos: este Papa me miró como a un hermano y me preguntó, ¿de verdad estás rezando? El epicentro del terremoto no son los nombramientos, no son los silencios públicos. Es esta pregunta tan directa y tan incómodo, porque expone la gran enfermedad que León X vino a diagnosticar a Iglesia que ha dejado de arrodillarse, que ha sustituido la oración por la reunión, la contemplación por la gestión y el ardor prisa apostólica por razones administrativas, por lo que cada una de las acciones del Papa en este momento tiene la misma raíz:
Abrir espacio para Dios, en medio del ruido, en medio del agotamiento pastoral, en medio de la fragmentación eclesial, y hacerlo sin imponer, sino con una autoridad espiritual tan clara que no necesita explicación. Qué misterio hay en la oración que la hace tan poderosa. Una prueba de ello ha sido su insistencia cada vez más evidente en recuperar la figura del sacerdote como hombre del altar y no como gestor social. En varios encuentros recientes con seminaristas, León Denis insistió en que la primera tarea del sacerdote no es hablar bien, sino rezar mucho, y añadió con un tono de advertencia que resonaba en los pasillos si no te arrodillabas temprano todos los días. Esta convicción comenzó a reflejarse en su formación sacerdotal. Pidió que los seminarios dieran prioridad a la vida espiritual sobre cualquier otra competencia. Pidió la eliminación de la activismo innecesario, visitas permanentes a estructuras externas, discursos sin contenido de oración. Quiere que el futuro sacerdote vuelva a ser un hombre de oración, con un breviario de silencio de la Eucaristía. Esto ha llevado a una profunda revisión de diversos programas de formación. Algunos países incluso han pedido un retiro total anual obligatorio de 40 días para los seminaristas. Retiro absoluto sin contacto con redes, sin discursos externos, solo oración. La vida comunitaria, la confesión y el culto. La decisión provocó resistencia en algunos sectores, regiones, pero el Papa fue claro: prefiero tener menos sacerdotes de verdad. Y esta frase, como muchas de las que va dejando atrás, tiene un poder casi profético porque va al meollo del problema. No se trata de cantidad, sino de calidad espiritual. Volumen de acontecimientos es profundidad de presencia, no es protagonismo, es entrega. También empezó a dejar clara su intención de replantearse la vida episcopal. Ya ha dejado claro que está cansado de los obispos empresarios que viven entre informes y recepciones, pero perdido el olor a rebaño, empezó a convocar discretamente a pastores desconocidos de pequeñas diócesis con poca visibilidad pero con fama de santidad, obispos que predican con pocas palabras, sino que tienen iglesias llenas de silencio orante, que desorganiza esquemas antiguos, porque en el pasado muchos esperaban una promoción profesional. Hoy en día estos caminos se están cerrando, ya no basta con ser diplomático y hablar todos. Las lenguas tienen carisma público. León XIV busca hombres de Dios, nada más, nada más. Menos cuál es el secreto de estos hombres que busca el Papa y por qué los medios de comunicación no los conocen. Un propósito de fe es necesario. Es una anécdota que empezó a circular entre algunos religiosos. Confirmó este nuevo criterio hace unos días en una audiencia no oficial. El Papa recibió a un joven obispo que había pedido audiencia para hablar de un proyecto evangelizador muy ambicioso en su país. El Papa le escuchó pacientemente, pero al final, con la calma que desarma, preguntó: ¿Y cómo está usted con Dios, señor obispo? Acostumbrado a informar de logros y cifras, intentó responder con entusiasmo sobre sus éxitos pastorales, pero el Papa volvió a insistir: ¿Y cómo va tu oración? ¿Te dejas querer por Él? Al marcharse, el obispo comentó a un amigo que estaba visiblemente conmocionado: la sensación de que me han desnudado el alma. Esa es la pedagogía de este pontificado. Desarma no con fría autoridad, sino con desarmante verdad, y por eso es generando este temblor, porque no se dirige a las estructuras, sino a los corazones. Y cuando el corazón tiembla, todo lo demás empieza a cambiar. ¿Sería la verdad la única revolución posible en algunos sectores del Vaticano? Incluso se habló de una etapa mística del papado, porque León Denis toma decisiones cada vez más marcadas por la interioridad. Habla poco, pero cuando actúa lo hace desde un lugar muy profundo. Sabe bien, dijo sin rodeos. Este Papa no piensa en el futuro de la Iglesia como un administrador,
Lo hace como un hombre en oración y de hecho eso lo cambia todo. Porque está llevando a la iglesia a un lugar donde casi habíamos olvidado el silencio como santuario. Recordando que sin Dios no hay misión posible, que sin altar no hay iglesia viva, que sin culto no hay fecundidad. Y por eso todo tiembla, no por miedo, no por destrucción. Ha empezado a soplar con fuerza y las estructuras vacías no pueden resistir este viento mientras la opinión pública intenta entender este pontificado fuera del molde. Los que viven la vida eclesial, desde dentro, empiezan a reconocer un hecho incómodo y a la vez esperanzador, que el Papa León X no sea intentar reparar grietas superficiales, sino derribar muros que ya no soportaban nada. Lo hace con escándalo o dureza, lo hace como un paciente jardinero que sabe que si el árbol no se poda a tiempo, el fruto se perderá y cada uno de sus últimas decisiones llevan el sello de esa paciencia exigente que dará sus frutos cosechado después de esta poda dolorosa hace solo unas semanas, sin previo aviso. León X envió una carta manuscrita a todas las conferencias episcopales del mundo. Mundo no fue redactado por el secretario de Estado, ni filtrado con antelación, fue un texto breve, directo y profundamente espiritual, en el que el Papa pidió a los obispos que hicieran tres cosas: redescubrir la paternidad espiritual, despojándose del poder visible y acompañando humildemente el sufrimiento silencioso del pueblo. Cerró su carta con una frase que ya empieza a repetirse entre los sacerdotes: la única autoridad que sigue siendo la de quienes sirven este tipo de mensaje de rodillas. Simbólico está teniendo un efecto real en varias diócesis del mundo. Obispos empezaron a revisar sus estilos de vida y a reducir sus agendas públicas, a recuperar espacios para la dirección espiritual, reinstaurar horas de adoración eucarística. No es una revolución mediática, es una conversión interior que se expande En las comunidades religiosas ocurre lo mismo. El Papa ha empezado a enviar mensajes personales a los abades mayores y fundadores, pidiéndoles que no transformen sus carismas en instituciones funcionales. Les rogaron literalmente que no olvidaran la fuente, de que vuelvan al carisma original de oración, pobreza y obediencia, no como normas, sino como un fuego interior. En una carta dirigida a una congregación de mujeres escribió: cuando el hábito exterior es impecable, pero el fuego se apagó dentro, así que caminamos bien vestidos, pero vacíos. Esta radical franqueza espiritual está causando un temblor silencioso en de la vida consagrada, porque muchos han pasado años preguntándose qué dirección tomar, y ahora sienten que por fin hay un Papa que no viene a administrar, sino a despertar. Eso no significa que no será fácil. Todo despertar requiere una cruz. Y Leo XIV lo sabe muy bien. Algunos ya empiezan a plantear una resistencia más organizada en ciertos sectores del aparato eclesial más institucionalizado. Se puede ver que esto hace que sea incómodo romper ciertas rutinas consolidados. Hay quienes ven con recelo esta reorientación hacia lo contemplativo, miedo a perder espacios de influencia, protagonismo o simplemente comodidad espiritual. Pero el Papa no se deja presionar. Y lo más revelador es que no responde con confrontación, pero con más silencio, más oración, más profundidad, porque el Papa no responde a una lucha política, responde a una llamada interior, y porque su autoridad no proviene de sus decretos, sino de su ejemplo en medio del Vaticano, donde todo parece girar en torno de lo visible. Sigue caminando como un peregrino, más en busca de lo invisible. ¿Cuál es el coste de seguir un camino invisible en un mundo que solo ve apariencias? El nuevo amanecer, la marca inconfundible de un pontificado. Una de sus decisiones más comentadas fue revisar el estilo del
Consistorios y sínodos pidieron la eliminación de discursos innecesarios, que reducir la puesta en escena y dedicar más horas al silencio. Compartió en su primer consistorio, sorprendió a todos cuando en lugar de un discurso inaugural, se sentó en silencio ante el Santísimo Sacramento durante media hora. Todos le siguieron, pero él no dijo nada. Más de 1000 palabras. Un cardenal que estaba allí comentó después: no sabía cómo reaccionar al principio, me sentí incómodo, pero luego me di cuenta de que estábamos siendo purificado. Este es el verdadero terremoto, no destruye, purifica, no arrasa, ordena, pero para eso hay que estar dispuesto a abandonar lo que solo se sostenía. Por la costumbre, sería una purificación. La revolución real en la misma línea. El Papa inició una revisión del lenguaje. La Iglesia ha pedido que las homilías, documentos y discursos públicos volver a ser profundamente cristocéntrica, que no se hable tanto de la Iglesia sin hablar de Cristo, que no haya insisten en las estructuras sin mencionar la cruz, que menos sociología y más evangelio. Esto no es un reproche sino una purificación, porque el Papa sabe que la credibilidad de la Iglesia no se recupera con manuales de comunicación, sino con santidad. León XIV también pidió que las liturgias papales no tuvieran discursos terminar en silencio, que no haya aplausos, que el pueblo de Dios sea retirarse en adoración, no en euforia. Algunos consideran que estas medidas amortiguan su entusiasmo, pero responde sin vacilar: no quiero que el entusiasmo, quiero fuego. Y ese fuego, aunque todavía pequeño en muchos lugares, empezó a arder, porque cuando un papa vive lo que dice, cuando reza más que habla, cuando ama más de lo que manda, entonces el corazón de la Iglesia vuelve a latir, y de eso se trata. Lo que está ocurriendo ahora, a medida que estos movimientos silenciosos, pero firmes, se desarrollan en el corazón del mundo. Lo que comenzó como un simple cambio de tono en el Vaticano, se ha convertido en un nuevo modo de gobernar, o más bien pastorear, porque esto es lo que distingue a León X de muchos de sus predecesores recientes. No está gestionando un pontificado como un administración eclesial, está ejerciendo su misión de pastor del alma universal. Y cuando un papa toma la necesidad de devolver el alma de la Iglesia a lo esencial, es grave. No solo son inevitables, sino providenciales. Líder que el mundo sigue sin entender que el epicentro del terremoto no está en el política eclesial, radica en algo mucho más profundo, en la forma de ver al Papa. Empezó a mirar las cosas con la lógica de la eternidad, y este cambio de perspectiva lo cambia todo. Por ejemplo, suspendió indefinidamente el proyecto de reforma de la curia, que llevaba años en marcha, no porque lo rechazara, sino porque considera que se ha centrado demasiado en las estructuras y demasiado poco en la oración. Según fuentes cercanas a la Casa Santa Marta, el Papa está convencido de que no se puede reformar la Iglesia sin antes para reformar los corazones de quienes la sirven, y por ello priorizó una etapa de profundo discernimiento espiritual que ya comenzó a transformar los espacios internos del Vaticano. Oficinas que antes habían sido un símbolo de influencia, han sido los cargos simplificados que solían concederse como premio a la lealtad diplomática, son ahora entregados a religiosos de vida oculta sin experiencia en política vaticana, pero con una biografía marcada por la cruz y por la fidelidad. Esto generó malestar, e incluso malestar entre los que estaban acostumbrados a los antiguos equilibrios. Hay quien ha interpretado esta línea como imprevisibilidad, pero en realidad es pura coherencia, porque Leo XIV no busca consolidar el poder, sino redistribuir la fe. Un claro ejemplo
fue la designación reciente, nombramiento de un nuevo asesor espiritual de la Secretaría de Estado, no un diplomático ni un teólogo mediático, sino un monje soriano casi desconocido, que ha vivido los últimos 20 años en silencio. Oración y penitencia. Su única condición para aceptar la tarea era no abandonar su celda. El Papa aceptó sin dudarlo si el Espíritu habla en el desierto. Entonces el desierto formará parte del Vaticano, afirmó. Emblemático, el Papa no quiere controlar más, quiere que Dios gobierne más, y esto, aunque pueda parecer simple, es una verdadera revolución espiritual, porque exige de todos los obispos religiosos fieles laicos un cambio de raíz. Ya no basta con conocerla documentos, ya no basta con repetir frases eclesiales. Ahora se nos invita a vivirla, encarnarla, sufrirla si es necesario. Como dijo el propio León Decis recientemente, de forma casi poética, durante una meditación con sacerdotes, el tiempo de hablar ha terminado, el tiempo de sangrar en silencio por Cristo ha comenzado. Hubo aplausos, hubo silencio, porque se entendió que no era una metáfora. Era una invitación concreta a la santidad real, no la ideal, la real, la que cuesta, el que transforma hasta dónde puede llegar un hombre para seguir un ideal divino. Y eso es lo que está generando esta onda expansiva dentro de la Iglesia. Puede vivir del prestigio de la institución, ya no puede cubrir la sequedad interior con el activismo externo. El Papa pide a todos, desde los cardenales a los laicos, la forma más sencilla de volver al principio, a la fuente, al primer amor. No se hace con estrategias, se hace de rodillas dobladas en algunas diócesis. Comenzó a organizar retiros masivos para el clero directamente motivados para este nuevo estilo de pontificado. En una de ellas, un obispo confesó delante de su presbiterio: durante años no había rezado realmente, me limitaba a repetir oraciones y muchos, los sacerdotes, lloraban con él porque sentían que la Iglesia por fin se quitaba las máscaras. Algunos empezaron a cerrando casas que se habían convertido en oficinas para volver a convivir como fraternidades orantes, no como gestores apostólicos. Esto es difícil para muchos y no todos lo aceptan. Algunos sienten que es un paso atrás, pero en realidad está dando un paso hacia adentro, porque el Papa no es pedir menos actividad, es pedir más alma, más presencia de Dios. No importa si los medios de comunicación no lo destacan, no importa si no hay imágenes virales para la Iglesia, está despertando y tiembla, porque no tiembla ante el escándalo, tiembla ante lo sagrado. Y León XIV ha venido a recordarnos que este temblor es la comienzo del nuevo nacimiento. ¿Qué más se revelará con este despertar? El sello del silenciar, la luz que queda, el efecto de este terremoto espiritual. Ya cruzó las fronteras del Vaticano para llegar a diócesis de África, Asia y América Latina, donde el Evangelio se sigue viviendo con fervor en medio de la pobreza. El testimonio de León Decis empezó a ser reconocido como el gesto de un pastor que comprende verdaderamente el sufrimiento de la gente, que no habla de la sinodalidad como una idea abstracta, sino como una vuelta a la simplicidad del Evangelio, y que en comunidades olvidadas durante décadas se vive como bálsamo a un obispo del Amazonas, tras recibir una carta manuscrita del Papa, agradeciéndole su testimonio entre la gente del Amazonas. Más pobre, declaró a su clero: tenemos un Papa que no necesita vernos para vernos, no necesita visitarnos para acompañarnos en su oración, y esa es la clave. León Decis no gobierna por política, sino por intercesión. Es trazar el rumbo de la Iglesia no mediante estrategias, sino de rodillas dobladas ante el Santísimo. Este estilo ha conmovido a muchos.
pero también ha sacudido la confianza de otros en ciertos ambientes eclesiásticos que se sentían cómodos con una iglesia de informe proyecto de acontecimientos y cifras que generó el enfoque del Papa Malestar durante una reunión privada con varios alcaldes de dicasterios, o el Papa dijo algo que caló en quienes le escucharon. Prefiero una iglesia que avance con pequeños pasos, pero más santa que una iglesia que corre sin saber a dónde va en sus últimos días. Homilías. León Decis abandonó incluso el lenguaje técnico, habló con la sencillez de los santos y utilizó imágenes, parábolas bíblicas, referencias a los sacerdotes del desierto. Dijo, por ejemplo, el Espíritu no habla en conferencias sino en el corazón, que guarda silencio, y esta línea, aunque simple, está orientando decisiones muy concretas. Uno de los temas más delicados que ha tocado últimamente es el de la pobreza eclesial, sin hacer denuncias ni dictar normas. Empezó a recortar, ordenó que las comidas en los palacios apostólicos fueran sencillas, que se suspendan los viajes no esenciales y que los pisos vacíos se abren a los misioneros de paso. Pequeños gestos, sí, pero los gestos que están cambiando el clima espiritual del Vaticano han devuelto la dignidad a la austeridad, y esto no es un símbolo ideológico, es una convicción de vida, porque el Papa ha vivido así desde que fue elegido y sigue utilizando su misma cruz de hierro, sus mismos zapatos gastados, sus hábitos sencillos. Se negaban a asentarse en los pisos pontificios y ahora está extendiendo este estilo a todo el aparato que le rodea. Recién trasladado a un despacho más modesto, protestó discretamente. El Papa solo respondió con la calma de quien posee una verdad inquebrantable. Quien sirve a la Iglesia no necesita espacio, necesita espíritu. Y esa frase se ha convertido en tipo de lema entre los más jóvenes del Vaticano, porque entienden que lo que está haciendo el Papa no es cosmético, es. También empezó a hablar cada vez más del pecado, no como una amenaza, sino como una verdad que hay que afrontar con humildad. En un viaje reciente de oración con los penitenciarios decía: la Iglesia no tiene miedo de vuestro pecado, tiene miedo a no llorar. Y este planteamiento ha conmovido a muchos porque pone fin a la discursos evasivos, devuelve al corazón la necesidad de redención del poder de misericordia, pero una misericordia que no es tolerancia cómoda, sino un abrazo, que las confesiones transformadas se multiplican en Roma, incluso en las capillas vacías de la curia. Ahora reciben visitantes que no buscan cámaras, pero perdonen todo lo que sea sucediendo sin titulares. Pero está sucediendo y está provocando un Papa que vive como si lo invisible fuera lo más real. No hay duda. León XIV. Es dejar huella. No será un pontificado de reformas jurídicas espectaculares, pero será recordado como el tiempo en que la Iglesia comenzó a respirar de nuevo, a llorar de nuevo, a amar a la esencial de nuevo. Y en ese sentido es un terremoto no de destrucción, sino de reconstrucción interior, porque cuando el propio Papa se convierte en un adorador, todo el cuerpo místico de la Iglesia comienza a inclinarse. Cuando se despoja de la otros, empiezan a revisar lo que han acumulado. Cuando escucha a otros, empezar a hablar con la verdad. Y cuando reza la Iglesia, empieza a volver a casa, a la última etapa de lo que muchos llaman ya el terremoto silencioso de León X. No se cancelará. Se trata de medir el impacto con cifras, reformas firmadas o grandes titulares. El cambio que se está produciendo no se puede contar, pero se puede sentir en cada esquina donde un cura volvía a arrodillarse, donde una comunidad religiosa recuperó el silencio, donde un laico redescubrió allí el valor del culto. La ola expansiva de este nuevo estilo de papado llegó porque León X no quiso cambiar todo, quería volver al Dios todo verdadero, y este retorno no es
No es inmediato, no es espectacular, pero es profundamente eficaz, que comenzó como una serie de pequeños gestos, una misa sin cámaras, un almuerzo, una simple cita del Evangelio pronunciada sin micrófono, acabó provocando una transformación interior sin precedentes. En los últimos tiempos, algunos analistas eclesiásticos aún se preguntan por la doctrina de este pontificado. Otros pretenden clasificarlo en esquemas de conservadurismo o progresista, sin darse cuenta de que el Papa León X no responde a estas categorías. Su única agenda visible es la del Evangelio vivido, no la del discurso, ni la del marketing pastoral, ni la del consenso superficial. Su agenda es la cruz, el altar, la palabra y el corazón, en ese orden que la Iglesia no necesita hablar más alto, necesita hablar menos y escucha más, que no necesitas mostrarte para ser creíble, necesitas ser fiel para ser fructífero, y que no necesita conquistar el mundo con relevancia, sino convertirlo con la presencia de Dios, no sus representantes en las distintas universidades católicas del mundo. La teología comenzó a estudiar sus palabras espontáneas más de cerca que sus documentos oficiales, no porque desacrediten la doctrina, sino porque reconocen que en su forma de actuar, León X es escribir con la vida, con sus pausas, con su recogimiento interior, con sus decisiones que, a pesar de su sencillez, están provocando una renovación que necesita ser proclamada para ser real, y mientras esto se oculta en las comunidades, escondido en ermitas, en familias que vuelven a reunirse para rezar, se enciende una llama pequeña, pero clara, porque cuando irradia desde lo alto de la Iglesia culto, toda la Iglesia comienza a inclinarse. Cuando el Papa no teme el silencio, los que le siguen empiezan a apreciarle. Cuando se retira del ruido, la Iglesia se libera del vértigo. Este es el legado que empieza a tomar forma, no se medirá por el número de sínodos o reformas administrativas. Será recordado por ser el momento en que la Iglesia comenzó a rezar de nuevo, comenzó a respirar de nuevo, comenzó a arder de nuevo, y que en tiempos de oscuridad es más que suficiente, es la luz. León X no quería entrar en el historia como reformador de estructuras, querrá sin duda dejar como siervo del alma de la Iglesia, que no vino a brillar, sino para limpiar el altar, no para confrontar, sino para discernir, no para convencer con ideas, sino despertar con presencia. Y ahora, mientras el mundo sigue intentando entender lo que realmente está pasando en este pontificado, aquellos que miran con los ojos de la fe ya saben que es Dios quien ha empezado a moverse, y cuando Dios se mueve, todo tiembla no por destrucción, sino porque algo se acerca nuevo, algo verdadero, algo eterno. Primer amor, no puedo olvidar, te bendigo por haber llegado hasta aquí. Que la gracia divina te alcance, hermano mío o hermana, que esta, al otro lado, la paz de Dios sea contigo. Amén. ¿Este mensaje tocó tu corazón? Entonces no te vayas sin dejar tu señal de fe. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien especial. Tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien hoy. Comenta abajo. Yo confío en las promesas de Dios. Vamos a declarar juntos nuestra fe y a fortalecer a otros en los comentarios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Que Dios te bendiga poderosamente.